Entre la música y la salud, con el doctor Rodolfo Pereira. Bien, amigos, nuestra invitada de hoy, la doctora Soledad Coletti, quien es médico nefrólogo, especialista del Centro Médico Guerra Méndez. Por cierto, no lo he dicho y tengo que ser muy honesto contigo, Soledad. Nos siente orgulloso tener especialista en la Guerra Méndez, ese sentido de pertenencia que tenemos y ese sentido de ir hacia la excelencia en los 75 años. Así que, qué bueno, nos sentimos orgullosos realmente de tener una especialista de tu estatura y de tu perfil académico y científico. Amigos, hablando sobre nefrología, una especialidad que cuando nombra nefrología es igual a insuficiencia renal, pero háblanos de lo que es la enfermedad renal crónica, cuáles son los criterios y a dónde lleva esto. La enfermedad renal crónica se refiere a la existencia de un daño estructural o de alteraciones en el funcionalismo renal de más de 3 meses de duración. En este sentido, vamos a pasar por 5 estadios, se clasifican del 1 al 5, y esos tienen que ver, además del nivel de depuración de creatinina, los valores de depuración de creatinina, que va decreciendo a medida que avanzamos en esos estadios, también en la presencia o no de la excreción urinaria de albúmina, que a veces son los primeros gritos que da el riñón del hipertenso, del diabético, ¿ok? Pacientes con infecciones urinarias repetidas, pacientes con enfermedad litiásica o cálculos renales que pueden ir deteriorando el riñón, y otra enfermedad que es la enfermedad poliquística, que también es una enfermedad con una incidencia familiar. El otro grupo de enfermedades que nos pueden llevar, propias del riñón, que nos pueden llevar a perder la función renal y llegar a estadios avanzados de enfermedad renal crónica, están las glomerulopatías o enfermedades propias del riñón. Eso ahorita lo tenemos mucho sobre el tapete por la pandemia de COVID-19. ¿El COVID no afecta al riñón? Sí, se están presentando evidencias histopatológicas aguda de lesión renal, especialmente el tipo glomerulonefritis segmentaria y focal. Ya hemos tenido casos registrados, estudiados desde el punto de vista histopatológico, bien identificados, y no sabemos qué más nos va a venir, como hemos estado durante todos estos 2 años, que no sabemos a qué nos estamos enfrentando y qué vamos a heredar de esta pandemia al nivel de diferentes órganos y sistemas. En el riñón más o menos se está aclarando el panorama de que sí hay una lesión directa a nivel renal. ¿Okay? Entonces, esta enfermedad renal crónica, ¿por qué es importante que el paciente sepa en qué estadio va a estar? En primer lugar, porque todas las medidas preventivas que se apliquen en estadios 1 o 2 van a resultar exitosas con toda seguridad. Sin embargo, si dejamos que ese paciente o él se deja avanzar a estadios 3 y 4 y 5, inexorablemente él va a llegar a la fase final, ¿verdad? Que es una insuficiencia renal. Que es donde va a requerir terapia sustitutiva de la función renal tipo diálisis, en sus 2 modalidades, hemodiálisis o diálisis peritoneal, o, si lo puede realizar, trasplante renal. ¿Cuánto tiempo puede estar un paciente con diálisis? No se recomiendan más de 3 años. Hay un efecto deleterio del líquido de diálisis sobre los vasos sanguíneos, sobre la enfermedad ósea en el paciente renal avanza y produce un grave deterioro, no solamente a nivel óseo, sino que especialmente es cardiovascular. O sea que la solución definitiva sería un trasplante. Se dice que es la cura. En muchas bibliografías dicen que la enfermedad renal crónica no tiene cura, pero otros se refieren al trasplante como la cura de la enfermedad renal crónica. Y es la única forma de que un paciente pueda tener una vida más satisfactoria. ¿Okay? Eso es tema podríamos hablar otra vez de a qué se refiere vida satisfactoria en el caso de los pacientes renales, porque incluso en la selección de la modalidad de diálisis, bien sea hemo o diálisis peritoneal, hay valores muy particulares que no son incluso inherentes a la modalidad, sino a lo que cada paciente valora en su vida personal. En los trasplantes, el donante puede ser una persona donante, viva, sí, y puede vivir una persona con un solo riñón. Claro, hay muchas personas que se dan cuenta que tienen un solo riñón por un estudio ecográfico de rutina, vivieron años con un solo riñón y no lo sabían. ¿Ok? Así es, un paciente al que se le trasplanta un riñón puede vivir mucho tiempo la sobrevida. ¿Y cómo estamos en eso, Soledad, en Venezuela nosotros? No estamos bien, estuvimos bien porque en Venezuela he estado trabajando desde hace muchos años la Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela. La Organización Nacional de Trasplantes de Venezuela se vino abajo, ¿okay? Por cuestiones que no vamos a mencionar. Pero sin embargo hay un gran interés por reactivarla, están
haciendo un reclutamiento del personal que quiera trabajar con ellos y que para activar los trasplantes en Venezuela. Nosotros llegamos a tener procuradores de órganos muy bien formados, incluso en el exterior, en países donde la filosofía de trasplante es popular, ¿ok? La donación de órganos es popular, no como aquí, donde tuvimos situaciones, sobre todo a nivel de los medios de comunicación, telenovelas que dañaron la imagen del médico y dañaron la imagen del trasplante, órganos, con ese cuento del tráfico de órganos, etcétera. Pero la respuesta a la pregunta es que sí, puedes tener un donante vivo o un donante cadavérico. ¿Ok? La dificultad existe para el donante cadavérico. Ahorita no hay una infraestructura adecuada para procurar órganos. No hay a pesar de que hubo una modificación en la ley, donde la ley de donación presunta se estableció y dice que todos somos donantes, a menos que en vida hubiésemos manifestado nuestro deseo de no donar. O sea, todo lo contrario a lo que se cree. ¿Okay? Entonces, a pesar de eso, y también otras circunstancias donde no tenemos los medios suficientes para el traslado del órgano de ningún tipo, ni químicos, ni de transporte. Y ya casi entonces cerrando. Está el donante vivo, rapidito. El donante vivo es aquel paciente que manifiesta su deseo de donar, voluntario, de un acto de nobleza, y que puede ser donante vivo de cualquiera de sus familiares, en diálisis hasta la 5ª generación. O el cónyuge, o la concubina o concubino, pero manifestado por escrito y llevado eso a niveles de notaría. ¿Y tiene cifra de qué porcentaje de la población necesita eso de trasplante? Te puedo decir que en Venezuela hay alrededor de 2.000 personas que necesitan trasplante. Y que están en espera de eso. Y las expectativas de ellos, si termina complicándose la diálisis, es finalmente sus expectativas no sobrevida. Son pobres. Porque para tú inscribirte en una lista de trasplante para donante cadavérico, tú tienes que estar mensualmente enviando tu serología, tu suero, para hacer la serología, las pruebas cruzadas y todo lo que se requiera en el momento en que llegue un potencial donante, ¿no? Y eso es un tema bien álgido, porque no a todo el mundo le gusta que que lo aborden en el momento que tiene un paciente grave en una UCI para pedirle órganos. Claro. De hecho, el procurador o el médico especializado en esto no puede pertenecer ni al equipo de trasplante ni al equipo que está atendiendo al paciente. O sea, es una cuestión que está bien estudiada y es bien delicada, pero su diseño está dado para el éxito. Lamentablemente aquí no lo tenemos. Ojalá que, si esta conversación, por un lado, despierta un poco la sensibilidad en las personas que tengan en la mano de cambiar un poco o acelerar la situación y facilitar la posibilidad de brindarle una expectativa de vida a los pacientes, que los pacientes que nos escucharon puedan ir a una consulta a tiempo, que no den larga, aunque sea silenciosa, claro, aunque le hagan caso, porque a veces lo refieren a uno nefrólogo y uno no va, ¿no? Claro, hay resistencia uno le tiene como a la consulta. No es lo mismo que un cardiólogo, uno de repente es un cardiólogo como que obligado. Pero es bueno que sepan tanto los médicos encargados de atender a esos pacientes como el mismo paciente, que no es lo mismo una diálisis de emergencia que una diálisis programada, y que es imperdonable que un paciente que tiene 20 años con diabetes, 20 años con hipertensión, mal controladas, vayan a llegar a un estadio 5, a un estado urémico que pone en riesgo su vida y se tengan que dializar de emergencia, cuando eso se pudo haber hecho con tiempo porque sabíamos lo que venía. Si alguno de los pacientes toma la decisión de ir a verse a tiempo, consultar a tiempo, si alguna de las personas encargadas de brindar una expectativa más expedita, más fácil a los pacientes en esos trasplantes, se hizo el mandado en esta conversación, y te agradecemos enormemente en nombre de todos esos oyentes o todos esos familiares que de alguna manera se sienten identificados con lo que acabas de hablar y conversar. Sí, agradecidísimo. Y yo quiero rapidito decir también, rapidito, todo rapidito. Dame 2 minutos, mira, ahí está el jefe. Por favor, yo tengo que hacer un llamado al gobierno nacional y regional. Las unidades de diálisis actualmente están en sus manos. Cada unidad de diálisis está manejando alrededor de 60 pacientes por día. Esos pacientes están padeciendo porque los problemas de luz, los problemas de agua, los problemas de transporte están causando gravísimo daño en su calidad de vida.
por favor, tomen las medidas para que las unidades de diálisis funcionen dignamente. Ojalá que sí, y ojalá que escuchen este mensaje Ojalá. de una especialista que conoce lo que sufren los pacientes y además lo que acabas de decir. No solo ya es el diagnóstico de una enfermedad de esta, sino la calidad de vida que significa deterioro de esa calidad de vida. No es un paciente, es el humano. paciente y toda su familia, Claro. porque esto es una enfermedad catastrófica para el núcleo familiar. Bueno, amigos, Gracias. qué bueno, ¿no? Gracias, Soledad. Qué buena conversa y qué buena conversación. Qué bueno toda la información que nos ha dado y a nosotros como médicos nos actualizas de alguna manera y como pacientes además nos das la información para mantenernos alerta a cualquier cosa. Gracias a ustedes, amigos, que siguieron el programa. Gracias a nombre de Ronald Zárate, operador de estudio. No más nada, no tengo más nada que decir. ¿Tengo que despedir ya? Gracias. No, Soledad, no quitaron el tiempo. Les habla también Rodolfo Pereira Tróvilo. Feliz día. Puedo decir, hagan deporte, que hacer deporte es tener salud. Sin salud no hay nada. Chao.